El viento soplaba distinto aquella mañana. No era el viento ardiente del desierto que quema la piel. Era un viento que venía del otro lado del Jordán, fresco, prometedor, cargado de algo nuevo. Frente al río, miles de tiendas se extendían, como un mar de telas moviéndose suavemente, bajo el cielo dorado del amanecer. La nueva generación estaba allí. No eran los que salieron de Egipto. No eran los que temblaron frente a los gigantes. No eran los que murmuraron 40 años atrás. Eran sus hijos. Y frente a ellos, sobre una elevación natural de roca, estaba él, Moisés. 80 años de liderazgo, 40 años de desierto, 1000 batallas internas. Su cabello gris se movía con el viento. Su bastón descansaba firme sobre la roca. Sus ojos no miraban el campamento. Miraban la tierra al otro lado del Jordán. La podía ver, pero no la cruzaría. El silencio se hizo absoluto cuando levantó la mano. Miles de rostros lo observaron. Guerreros, madres, niños que nunca conocieron la esclavitud. Moisés respiró profundo. Escucha, Israel. Su voz no era débil. Era firme, era pesada. No hablaba como un general. No hablaba como un juez. Hablaba como un padre que sabe que no caminará con sus hijos hacia la siguiente etapa. Recuerden el camino que el Señor los hizo andar. El pueblo escuchaba, y en ese instante, no estaban frente al Jordán. Estaban otra vez frente al Mar Rojo. Estaban bajo el Sinaí temblando por el fuego. Estaban recogiendo maná al amanecer. Moisés comenzó a narrar la historia, no para recordar el pasado, sino para preparar el futuro. Porque no iban a conquistar la tierra con espadas solamente. Iban a conquistarla con memoria. Y mientras su voz recorría el valle, nadie imaginaba que esas palabras serían las últimas instrucciones de un hombre que cambió la historia. El viento volvió a soplar, y Moisés levantó su bastón una vez más. Hoy pongo delante de ustedes vida y muerte. Y el pueblo comprendió que no estaban ante un simple discurso. Estaban ante una decisión, y esa decisión cambiaría todo. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el desierto mismo. Hoy pongo delante de ustedes vida y muerte. No era una metáfora, no era poesía. Era advertencia. Moisés descendió lentamente de la roca. Cada paso parecía calculado, como si supiera que el tiempo se le escurría entre los dedos. No fue por su fuerza que han llegado hasta aquí, continuó. No fue su espada la que partió el mar. No fue su justicia la que hizo caer el maná. Algunos bajaron la mirada, porque la nueva generación había crecido viendo milagros, pero no había sufrido cadenas. Y eso era peligroso. Cuando entren en la tierra, su voz se hizo más intensa y coman de viñas. Que no plantaron y habiten casas que no construyeron. Cuídense. El viento agitó las túnicas. Cuídense de olvidar. Un murmullo recorrió el campamento. Olvidar, no la esclavitud, no el desierto. Olvidar quién los sostuvo cuando no tenían nada. Moisés levantó su bastón y señaló hacia el otro lado del Jordán. Allá habrá abundancia, y la abundancia adormece el corazón. Los jóvenes guerreros se miraron entre sí. Ellos querían conquista, querían victorias, pero Moisés hablaba de algo más peligroso que los ejércitos enemigos. El éxito, no digan en su corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta riqueza. Su voz ahora era como trueno contenido. Recuerden, la palabra resonó en el valle. Recuerden el hambre. Recuerden el maná. Recuerden el fuego en el Sinaí. Recuerden cuando no tenían agua y brotó de la roca. Porque una nación que olvida se destruye a sí misma sin que el enemigo levante espada. El cielo comenzó a teñirse de naranja mientras el sol descendía lentamente. Moisés sabía que no estaba solo repasando el pasado, estaba construyendo el futuro en la mente del pueblo. Y entonces hizo algo inesperado. Pidió que reunieran a los ancianos, a los jueces y a los jefes de tribu. Porque lo que iba a decir a continuación no era solo advertencia, era pacto. Y un pacto exige decisión. El sol ya había descendido cuando los ancianos se reunieron frente a Moisés. Las antorchas comenzaron a encenderse una a una, iluminando el campamento con una luz dorada y temblorosa. Las sombras danzaban sobre las tiendas como si el pasado mismo estuviera escuchando. Moisés permanecía de pie, cansado sí, pero firme como la roca del Sinaí. Frente a él estaban los jefes de tribu, los jueces, los líderes de millares y de centenas, hombres que pronto tendrían que gobernar una tierra que aún no pisaban.
No están aquí solos, dijo Moisés, su voz profunda atravesando la noche. Algunos se miraron entre sí. Están aquí ustedes. Y los que no están, un murmullo recorrió el grupo. Sus hijos, sus nietos, los que nacerán en la tierra que aún no ven. El viento sopló más fuerte, como si subrayara cada palabra. Hoy renovamos el pacto. No era el mismo Sinaí, no había relámpagos, no había un monte humeante, pero había algo más poderoso. Conciencia. Han visto lo que sucede cuando el corazón se aparta continuo. Han visto caer a una generación entera en el desierto. El peso de esas palabras era innegable. Aquellos hombres sabían que estaban vivos porque otros habían dudado. No repitan su error. Moisés extendió las manos hacia el pueblo que observaba a la distancia. No es un pacto de miedo, es un pacto de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Silencio absoluto. No hablaba solo de leyes, hablaba de lealtad, de identidad, de propósito. Estas palabras no estarán solo en piedra, dijo con intensidad creciente. Estarán en su corazón. Las enseñarán a sus hijos. Las hablarán en casa y en el camino. El fuego de las antorchas reflejaba en sus ojos, porque una nación no se sostiene por murallas, sino por convicciones. Un joven líder dio un paso adelante. ¿Y si fallamos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Moisés lo miró largamente. Entonces volverán. No era una amenaza, era una promesa velada, pero escuchen bien, añadió, y su tono cambió. Si se apartan deliberadamente la tierra que hoy anhelan, los expulsará. Un escalofrío recorrió a los presentes. La tierra no era un premio automático, era una responsabilidad, y mientras la noche se cerraba sobre el campamento, Moisés supo que el pacto estaba hecho, pero aún faltaba algo más profundo que la ley, algo que tocaría el futuro de manera inesperada. Y al levantar la vista hacia las estrellas, comprendió que lo que venía después sería profético. La noche estaba en su punto más profundo. Las estrellas cubrían el cielo como una multitud. Silenciosa que observaba desde lo alto, Moisés permanecía despierto. Sabía algo que el pueblo apenas comenzaba a entender. El mayor enemigo de Israel no estaría fuera, sino dentro. A la mañana siguiente, reunió nuevamente al pueblo. No solo a los líderes, a todos. El campamento entero se movió hacia la explanada, frente a él. Niños sobre los hombros de sus padres. Mujeres sosteniendo lámparas aún encendidas. Guerreros cruzados de brazos. Moisés alzó la voz. Vendrán días en que prosperarán. Plantarán viñas. Levantarán ciudades. Tendrán paz. Un murmullo esperanzado recorrió la multitud. Pero entonces su tono cambió. Y también vendrán días en que olvidarán. El silencio regresó como una sombra. Buscarán otros dioses. Confiarán en alianzas humanas. Pensarán que no necesitan al que los sacó del desierto. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada, porque en el fondo sabían que el corazón humano es frágil. Y cuando eso suceda, su voz se volvió grave, la tierra los dispersará. Un escalofrío recorrió el valle. Dispersión, exilio, separación. Palabras que aún no tenían rostro, pero que parecían inevitables. Un joven preguntó desde el fondo, ¿entonces todo está perdido? Moisés cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, brillaban con algo más que advertencia. No, la palabra fue firme, porque aun cuando estén lejos y buscan con todo su corazón, Él los traerá de vuelta. El viento sopló con fuerza. Era una profecía. No solo habló de conquista, habló de caída y habló de restauración. El pueblo comprendió que el pacto no era frágil, pero sí exigía fidelidad. Moisés extendió su bastón hacia el cielo. No es demasiado difícil para ustedes. No está en los cielos para que digan, ¿quién subirá por nosotros? Su voz resonó en cada rincón del campamento. La palabra está muy cerca, en su boca, en su corazón. No era imposible obedecer, era una elección diaria, y mientras el pueblo procesaba la magnitud de esas palabras, Moisés supo que había llegado el momento de lo más personal. No hablaría ya como legislador, hablaría como un hombre que se despide. Y esa despedida sería imposible de ignorar. El amanecer llegó silencioso. Pero aquel día no comenzó con órdenes militares, ni con distribución de tierras. Comenzó con música. Moisés pidió que todo el pueblo se reuniera otra vez. Esta vez no llevaba solo el bastón. Llevaba palabras que debían grabarse más profundo que cualquier ley.
Escriban esto, ordenó a los levitas. Enséñenlo, repítanlo, que nadie lo olvide. Y entonces comenzó a cantar. No era una melodía suave, era antigua, era fuerte, era solemne. Escuchen, cielos, y hablaré. Su voz, gastada por los años, aún tenía autoridad. El valle entero quedó en silencio. Era una canción, pero también era advertencia. Recordaba la fidelidad en el desierto. Recordaba la protección en medio del peligro. Recordaba el amor constante cuando el pueblo fallaba. Pero también describía algo inquietante. Engordaron y se olvidaron. Algunos ancianos apretaron los labios. La canción hablaba del futuro como si ya hubiera ocurrido. Un pueblo que prospera, un pueblo que se confía, un pueblo que se desvía. La melodía no escondía nada. No era una despedida sentimental. Era un espejo. Abandonaron la roca que los formó. El eco de esas palabras parecía atravesar generaciones. La canción hablaba de disciplina, de consecuencias, de dolor, pero no terminaba en ruina. Terminaba en misericordia. Él hará expiación por su tierra y por su pueblo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. No había aplausos, había comprensión. Moisés no quería que solo recordaran leyes, quería que recordaran la historia completa, porque una canción se canta incluso cuando las palabras se olvidan. Y mientras el pueblo asimilaba cada verso, Moisés supo que el momento final se acercaba. Aún debía hacer algo más, algo simbólico, algo que marcaría el cierre definitivo de su liderazgo. Y al mirar hacia Josué, el futuro ya estaba tomando forma. El campamento estaba inquieto. Ya no era solo un discurso, ya no era solo memoria. Se sentía en el aire que algo estaba por terminar. Moisés mandó llamar a Josué. El joven líder avanzó entre la multitud, firme, seguro. Pero sus ojos no ocultaban la emoción. Había luchado batallas, había explorado la tierra prometida, había permanecido fiel cuando otros dudaron, pero nunca había liderado sin Moisés. El pueblo abrió paso mientras ambos se encontraban frente al tabernáculo. La nube descendió lentamente. No era como en el Sinaí, era más íntima, más solemne. Moisés miró a Josué directamente. Sé fuerte y valiente. No era una frase decorativa, era una transferencia de peso. Tú introducirás a este pueblo en la tierra que juró el Señor darles. Josué respiró hondo. Miles de ojos lo observaban ahora, ya no como comandante, sino como sucesor. Moisés colocó sus manos sobre él. El gesto fue sencillo, pero eterno. No había trompetas, no hubo celebración, solo un silencio profundo que marcaba el cambio de una era. No temas, continuó Moisés, Él irá delante de ti. Josué asintió. No hablaba, pero en sus ojos había determinación. El pueblo entendió lo que estaba ocurriendo. El hombre que abrió el mar no cruzaría el río. La generación que nació en el desierto ahora tenía un nuevo líder. Moisés dio un paso atrás, no con derrota, con cumplimiento, porque sabía que la misión no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. Y mientras la nube comenzaba a elevarse, Josué dio su primer paso como líder de Israel, pero aún quedaba algo pendiente, algo personal, algo que Moisés debía enfrentar solo, y esa caminata sería la más importante de todas. El viento soplaba diferente aquella mañana. No era un viento de tormenta, era un viento de despedida. Moisés caminaba solo, nadie lo acompañaba, nadie debía hacerlo. Había guiado multitudes durante 40 años, pero este último tramo era entre él y Dios. El pueblo lo observaba desde abajo. Algunos lloraban en silencio, otros no comprendían del todo. Josué permanecía firme, pero su mirada no se apartaba de la figura que ascendía lentamente por la montaña. El monte Nebo se alzaba frente a él, rocoso, silencioso, antiguo. Cada paso era pesado, no por cansancio, sino por memoria. Recordó el Nilo, recordó la zarza ardiente, recordó el mar abierto, recordó el Sinaí envuelto en fuego, recordó también sus errores, aquel golpe a la roca, aquella impaciencia, aquella consecuencia. Pero no había amargura en su rostro, solo paz. Cuando llegó a la cima, el horizonte se abrió ante él. Y entonces ocurrió. Dios le mostró la tierra, no en fragmentos, no en mapas, sino como una promesa viva. Desde Galaad hasta Dan, desde Neftalí hasta Efraín, desde el valle de Jericó hasta el mar, era hermosa, fértil, real. La tierra que había anunciado tantas veces estaba allí, tan cerca,
pero no para él. Sus ojos se llenaron de luz, no de tristeza, de cumplimiento. Había sido llamado a liberar, había sido llamado a guiar, había sido llamado a preparar, y lo había hecho. El viento sopló más fuerte, el cielo parecía inclinarse, y en esa cima silenciosa, Moisés entendió algo profundo. No todos cruzan la promesa, algunos solo la señalan, y mientras el sol comenzaba a descender lentamente, el momento final se acercaba. En la cima del monte Nebo, el tiempo parecía haberse detenido. Moisés permanecía de pie, mirando la tierra que nunca pisaría. El sol descendía lentamente, tiñendo el horizonte de tonos dorados y carmesí. No hubo ángeles visibles, no hubo estruendo, no hubo espectáculo, solo presencia. Y fue allí, en ese silencio sagrado, donde Moisés el libertador, el legislador, el intercesor entregó su último aliento. No cayó en batalla, no murió en derrota, murió viendo promesa. La Escritura lo llamaría con un título que ningún faraón tuvo jamás: siervo del Señor. No conquistador, no rey, no profeta poderoso, siervo, y eso lo decía todo. Abajo, en el campamento, el pueblo aún no sabía lo que había ocurrido. El cielo se oscurecía lentamente. Josué sentía algo como si el viento hubiese cambiado de dirección. Horas después, la noticia descendió como un susurro que se convirtió en llanto. Moisés había muerto. 30 días lloró Israel. 30 días recordaron la voz que los sacó de Egipto, la mano que alzó el bastón, el rostro que descendía del monte con la gloria reflejada, pero algo sorprendía a todos. El lugar de su sepultura era desconocido. Nadie levantó monumento, nadie peregrinó a su tumba, porque el mensaje era claro. La misión no gira en torno a un hombre. La historia continúa, y mientras el pueblo terminaba su duelo, Josué comenzó a levantarse. La generación nueva estaba lista. El Jordán fluía frente a ellos. La promesa estaba al otro lado, y el tiempo de cruzar había llegado. 30 días de llanto en las tiendas. 30 días de historias contadas al caer la noche. 30 días recordando al hombre que habló con Dios cara a cara. Pero el duelo no podía durar para siempre. El Jordán seguía fluyendo. La tierra prometida seguía esperando. Y la promesa no había muerto en la montaña. Una mañana, el silencio del campamento cambió. Josué salió de su tienda, ya no como asistente, ya no como general. Ahora como líder, sus ojos ya no miraban hacia Nebo, miraban hacia el río. La brisa traía el olor de la tierra al otro lado. Era real. Algunos ancianos aún sentían el vacío. Algunos jóvenes sentían la emoción, algunos dudaban, pero todos sabían una cosa: la historia no se detuvo. Josué levantó la voz ante los jefes de tribu. «Prepárense, en 3 días cruzaremos este Jordán». El murmullo recorrió el campamento. 3 días, 3 días para empacar, 3 días para despedirse del desierto, 3 días para decidir creer. Esa noche, muchos miraron las estrellas. Las mismas estrellas que Abraham había contemplado siglos atrás. La promesa seguía intacta. Moisés no estaba, pero el Dios de Moisés sí, y en el aire se sentía algo distinto. No tristeza, expectativa. El pueblo que nació en arena estaba a punto de pisar tierra firme, pero antes de cruzar, había que recordar algo esencial, algo que Moisés dejó grabado en sus últimas palabras, porque entrar en la promesa no garantizaba permanecer en ella, y ese sería el mensaje final. El tercer día amaneció claro. El Jordán seguía fluyendo con fuerza, como si marcara el límite entre lo antiguo y lo nuevo. El pueblo estaba listo. Pero antes de cruzar, las últimas palabras de Moisés resonaban aún en sus corazones. No eran palabras suaves, eran decisivas. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No era un discurso para emocionar, era un llamado a elegir, porque la promesa no era automática, la tierra no era un premio mágico, era un pacto. Moisés lo había dejado claro: amar, obedecer, recordar. Eso sería la diferencia entre permanecer o perderlo todo. Josué miró al pueblo reunido. Ya no eran esclavos, ya no eran nómadas sin rumbo. Eran una nación, una generación que no vio el mar rojo abrirse, pero que ahora vería el Jordán detenerse. El arca del pacto avanzó hacia el río. Los sacerdotes dieron el primer paso. El agua tocó sus pies y entonces el río se detuvo
como si la historia reconociera que el mismo Dios seguía guiando. El pueblo cruzó, no con miedo, con expectativa. Cada paso sobre el lecho seco era una declaración. La promesa continúa. Al llegar al otro lado, Josué miró hacia atrás por un instante. El desierto quedaba atrás. 40 años de proceso, 40 años de formación. Moisés no estaba allí físicamente, pero su voz seguía viva. Escoge la vida. Y así terminó el tiempo del discurso. Y comenzó el tiempo de la conquista. Pero esa es otra historia. Sígueme para la siguiente parte de esta historia. Luz que inspira, suscríbete, comenta y comparte.